amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Borri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. ¿Cómo aprovechar inexactitudes en la apertura española? El niño Botbini lo enseña. En esta partida, Botbini, con 13 años, demuestra sus conocimientos de la apertura y aprovecha una variante de su adversario con la que intenta confundirlo, pero permite al negro la obtención de la pareja de alfiles que le da la oportunidad de pasar a un final favorable. Su adversario no desea el cambio de damas y le tiende una trampa a su adversario, a Botbini, que calculó con mayor profundidad y mejor evaluación para pasar a un medio juego de 2 torres contra dama. Comenzó con una apertura española con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque corto, alfil E7 y el blanco jugó ahora C3. Con este orden de jugada, el blanco pierde la ventaja y cede la pareja de alfiles, obteniendo el negro un juego fácil. Otras continuaciones serían, según la teoría, en este momento, torre E1, que en realidad es la más empleada en esta posición. Le sigue también D3, así como dama E2. El cambio alfil por C6, también conocido como variante del cambio diferida, o el avance central de 4 y finalmente caballo C3. Regresando a la partida con C3, que es una de las menos empleadas, Botbini captura el peón de E4 con caballo por E4 y dama E2. El blanco no puede conservar el alfil español en la línea que surge después de torre E1 debido a caballo C5 y alfil C2 para conservar el alfil, pero si en lugar de ello se recupera el peón con caballo por E5, sigue caballo por E5, torre por E5, caballo por A4, dama por A4 y enroque corto, donde las negras tienen mejor juego debido a la pareja de alfiles en una posición abierta. La otra línea es el cambio alfil por C6, D por C6, caballo por E5 y ahora caballo D3, con la pareja de alfiles en posición abierta en ambas variantes, como ya habíamos mencionado. Continuando con la línea alfil C2 para conservar el alfil, entonces el negro juega tranquilamente D6, D4 y caballo D7, manteniendo el peón de ventaja sin compensación alguna. Continuando con la partida dama E2, caballo C5. Keres en esta posición propuso caballo F6, a lo que después de alfil por C6, D por C6, caballo por E5, enroque corto, D4 y C5, Botbini comenta que, considerando el estilo de mi adversario, no podía quitarme el placer de obligar a las blancas al cambio de su alfil rey, con lo cual sus posibilidades de ataque quedaban sensiblemente disminuidas. Comento sobre este detalle al observar, estos son comentarios míos, cómo desde los 13 años ya conocía a sus adversarios y estilo de juego, aplicando variantes que molestaban al adversario. Continuando con caballo C5, alfil por C6, D por C6, caballo por E5, enroque, D4 y la retirada caballo D7. Es necesario cambiar el caballo centralizado, comentó Botbini, agregando que así la partida va hacia el final donde su adversario no era tan peligroso. Otra variante jugable en este momento era caballo E6.
Siguiendo con la partida caballo D7, su adversario respondió con el reforzamiento de la casilla E5 con F4. Antes de obstruir el alfil de C1, era preferible su desarrollo con alfil F4, aunque el blanco estaría siempre algo inferior debido a la pareja de alfiles de las negras. Tras F4, Botvinnik lleva a cabo su plan de eliminar el caballo de E5 y sigue F por E5. Podía haber capturado también con el otro peón, D por E5, a lo que se respondería con alfil F4, amenazando ganar la calidad con alfil D3, torre D1. Esta continuación es lo que propuso Botvinnik en sus análisis, pero aquí dama F2 es otra variante para evitar alfil C5, pero luego del ataque al centro con F6, abriendo la posición, las negras quedan con clara ventaja de sus dos alfiles y, además de eso, mejor desarrollo. Luego de torre D1 atacando la dama, alfil C5 jaque, rey H1 y dama H4, con un juego de gran ventaja para las negras. Luego de la captura con el peón de F, para abrir la columna F precisamente, siguió alfil E6, completando el desarrollo. Caballo D2. El blanco podría continuar con el desarrollo del alfil en lugar de el desarrollo del caballo con alfil E3, pero el negro de todas formas juega en este momento C5, sacrificando un peón, y luego de su captura D por C5, la centralización de la dama con dama D5 lo recuperan con mucha mejor posición. Por eso prefirió el blanco desarrollar su caballo a D2 y Botvinnik nuevamente rompe el centro con C5. El concepto principal de este movimiento está en que una vez que las negras se deshacen de sus peones doblados por el peón central blanco, obtienen una configuración de peones algo mejor, manteniendo una ligera ventaja en su desarrollo y estructura de peones. El blanco continuó con caballo F3, C por D4, caballo por D4, dama D7, H3, C5, caballo F3. Trata de conservar más piezas en el tablero para llevar a cabo su ataque. Recordemos que el contrario de Botvinnik era un jugador agresivo. Sin embargo, era preferible eliminar la pareja de alfiles con caballo por E6, dama por E6, donde la debilidad del peón de E5 puede causar problemas a las blancas, pero hubiera sido preferible a la retirada caballo F3, que fue respondido con dama B5. Botvinnik propone el cambio, intenta hacer desaparecer las damas del tablero, porque en el final la ventaja del negro sería más patente, pareja de alfiles y mejor disposición de peones, y por ello proponen el cambio de dama, que claramente fue rehusado con dama E4, H6, B3, dama D7, alfil E3, alfil F5, dama F4 y alfil D3. El negro libera la casilla F5 para seguir proponiendo el cambio de dama. Su adversario, que observa que su torre de F1 está atacado, la lleva a F2 y sigue dama F5, dama G3 y dama G6. Dama F4. El blanco está preparando una trampa a su adversario al considerar que seguirá proponiendo el cambio de dama. Botvinnik comenta que en otros encuentros con este mismo adversario él había mejorado considerablemente el cálculo de variante. Agrego que debemos tener este detalle en cuenta, por lo que penetró en la posición mejor que su adversario. Botvinnik respondió con dama E4. ¿Es inevitable ahora el cambio de dama?, se preguntó Botvinnik. No. Las blancas preparan un pequeño truco
que no les resultará favorable. Ellas respondieron dama G3. Parece que el alfil de E3 no puede ser capturado porque la dama quedaría atrapada, pero el negro había calculado más allá. Dama por E3, torre E1. ¿Dónde se pone la dama? Hasta aquí calculó el blanco, pero en el ajedrez hay que ver un poco más allá mientras se pueda. Botvinnik tenía preparado en este momento alfil G5. Con esto se producirá más bien un cambio de piezas muy favorable a las negras. Se amenaza jugar dama F4, por lo que la captura torre por E3 es inevitable, alfil por E3, caballo E1, alfil por F2 jaque y rey por F2. También podían haber capturado con la dama por F2, a lo que seguiría C4, dama E3 y torre a D8, con clara ventaja de las negras. Las dos torres, en cuanto se coordinen, serán más poderosas y potentes que la dama. Luego de rey por F2, alfil B5. Solo queda trasladar el alfil a la activa y estable casilla C6, que su adversario lo ayuda jugando C4 y ahora alfil C6. Caballo D3, torre a D8, rey E3. No es conveniente la captura del peón caballo por C5 debido a la jugada torre D2 jaque, y la torre entraría peligrosamente capturando peones, tanto el de G2 como el de A2, y posteriormente la entrada de la otra torre en la columna D dejarían al blanco prácticamente en la derrota. La otra continuación, y tal vez algo mejor, es dama E3, B6 y A4, donde la materialización de la ventaja es más difícil, aunque las torres superarán a la dama finalmente. Tras la movida del rey a E3 siguió torre D4, caballo por C5 y torre de F a D8. Amenaza la poderosa B6, atacando el caballo, o ganar la dama con torre D3 si el caballo se desplaza. El blanco respondió con E6, que es la mejor continuación, a lo que Botvinnik respondió con F5. Es una fuerte continuación con menos complicaciones que la captura F por E6, que no era mala tampoco, pero Botvinnik fue a por F5, amenazando lógicamente el avance F4, atacando doblemente al rey y a la dama, que fue respondido con el avance E7 y torre de 8 a D6. No se necesita ser un as en el cálculo para ver que no existe defensa contra F4. El blanco respondió con dama E5, considerado aquí como un error táctico en una posición realmente desesperada. El blanco debió jugar rey F2, a lo que seguiría tranquilamente rey F7 con un final ganador. El peón de E7 caerá, además que se puede estar preparando la jugada torre G6 para entrar en G2. Tras la jugada dama E5, F4, el blanco en este momento abandona ante un ataque de mate o la pérdida de la dama. Después de la jugada rey F2, torre D2 jaque, rey E1, torre D1, rey F2 y torre D6 a D2. Y la dama tiene que ser entregada en la casilla E2. Una estratégica partida del niño Botvinnik, con 13 años, que nos demuestra cómo tenía conocimiento de sus adversarios, de la teoría, y además había superado una dificultad en el cálculo de las variantes, lo cual mejoró considerablemente y demostró ese avance en este encuentro. Sin más, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!